Segundo día de competencia en el Freestyle Chess Grand Slam Tour de París y bueno, un día sumamente importante porque termina el round robin y recuerden que de los 12 participantes que iniciaron este torneo, tan solo 8 avanzarán a la fase eliminatoria. De hecho, es importante el lugar que ocupen en el round robin porque los jugadores que queden del primero al cuarto lugar escogerán a sus rivales del quinto al octavo lugar. Así que en esta ocasión veremos el enfrentamiento entre los dos líderes del torneo tras la primera jornada. Les hablo del duelo entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen contra el número 6 Nodirbek Abdusattorov, que de hecho fue quien llegó a último momento para suplir la ausencia del gran maestro Hans Niemann, que declinó su participación a última hora. Ya veremos en un video más adelante qué fue lo que sucedió. Pero bueno, ahora vamos a disfrutar de esta fantástica partida que ya les adelanto, tiene un sacrificio de dama que yo no estoy muy seguro si es brillante o simplemente innecesario. Así que antes de iniciar, ya saben que como siempre les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Dicho esto, vamos a ver la posición. Aquí se darán cuenta de que tan solo la torre de A1 y la torre de A8 están en su casilla inicial. Y con las piezas blancas, el número 1 del planeta, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada F4, mientras que con las negras, el número 6, el joven gran maestro Nodirbek Abdusattorov, respondía con F6. D4 por parte de Magnus, D5 de Abdusattorov, E4, D por E4, dama por E4, caballo D6, Abdusattorov desarrolla tocando la dama, dama de 2 por parte de Magnus, C6 de Abdusattorov, C3, alfil C7, caballo G3, enroque largo, caballo D3 y ahora alfil C4 del uzbeco que parece cometer la primera imprecisión de la partida. Lo correcto quizá era jugar G5. Obviamente estamos hablando de posiciones que no son nada teóricas, ¿no? Tras la jugada F por G viene F por G y tras el cambio de torres, pues vendría una jugada como caballo G6 buscando ahora la casilla F4. Ahora, alfil C4 tiene una idea muy interesante y ya se darán cuenta, ¿no? Magnus decidió jugar alfil C2 desarrollando para preparar el enroque. Sin embargo, algo mejor era B3 ya planteando la amenaza sobre el alfil. Tras la jugada alfil C2, Abdusattorov jugó E6, Magnus jugó B3 y ahora Abdusattorov jugó caballo B5. Una jugada que busca complicaciones brutales en esta partida. Por supuesto, las blancas todavía no pueden comerse el alfil porque vendría caballo por C3 con ataque doble y ganarían la dama. Magnus jugó dama de 2 simplemente defendiendo su peón y Abdusattorov siguió con las complicaciones y metió alfil A5, que no es la mejor jugada, pero sigue siendo brutal en una posición poco conocida, ¿no? De nuevo, las negras amenazan con todo el peón de C3. Técnicamente era mejor alfil por D3 cambiando el alfil y tras alfil por caballo D6, aunque bueno, las negras perderían todo ese envión que tendrían en el ataque, ¿no? Se ven obligadas a retroceder y las blancas se quedan con la pareja de alfiles. Así que, pues como que no llama mucho la atención esta continuación. Por eso Abdusattorov prefirió seguir allí complicando las cosas. Magnus jugó B por C4 y ahora el uzbeco jugó alfil por C3. Una jugada que más allá de buscar recuperar material, también busca complicar muchísimo la partida. Fíjense que aquí también era interesante caballo por C3 jaque. El problema es que, bueno, el rey no tiene sino solo dos retiradas. En caso de jugar rey E1, entonces vendría E5 y tras F por E viene caballo G6. Pura iniciativa y por supuesto ahora las negras intentan aprovechar al rey en el centro que ya no se puede enrocar. Y en caso de rey C1, pues entonces vendría caballo por A2, jaque a la descubierta allí con el alfil. Y tras torre por A2, pues alfil por rey por y A6. Y la máquina incluso en este momento dice que las blancas están mejor con las 3 piezas a cambio de la dama. Pero en la práctica estas posiciones son una completa locura. Ahora, les adelanto que algo similar sucedió en la partida, ¿no? Tras alfil por C3, Magnus jugó C por B5. Y aquí es donde se plantea la pregunta. El noruego sacrifica a la dama, pero podemos decir, ¿será un sacrificio innecesario o será simplemente brillante? Depende de cómo se quiera ver, ¿no? A la máquina no le agrada nada este sacrificio de dama porque propone mejor la jugada dama C1 simplemente retirándose. En caso de alfil por A1, pues vendría dama por A1. Las blancas se quedan con 2 piezas menores a cambio de la torre y bueno, con una ventaja bastante clara. En cambio, tras C por B5 se forma el lío. Abdusattorov, por supuesto, no puede hacer otra cosa que capturar la dama,
rey por D2, rey B8, torre a E1 y caballo F7. Y bueno, ¿qué ha pasado en la posición? Que Magnus Carlsen en este momento tiene pareja de alfiles y caballo a cambio de la dama. Es decir, 3 piezas menores a cambio de la dama, lo que en teoría suele ser algo mejor para el que tiene las 3 piezas. Eso sí, todo depende mucho de la posición. Alfil B3 por parte de Magnus Carlsen, que ataca con todo el peón de E6. C5 de Abdusattorov, que obviamente quiere abrir la posición para atacar al rey, pero en realidad era mejor caballo D6. En caso de que las blancas capturasen en E6, pues vendría dama D7 y bueno, la posición no está tan clara. En cambio, tras la jugada C5, Carlsen jugó caballo por C5. Parece la jugada más lógica porque además de capturar un peón, pues se sigue presionando aún más el punto E6. Pero en realidad lo correcto era A4 defendiendo el peón de B5. En caso de C por D4, pues vendría torre por E6. Y bueno, fíjense que el peón de D4 en realidad sirve como escudo para el rey blanco. En cambio, tras la jugada caballo por C5, dama por B5 de Abdusattorov, caballo por E6 por parte de Carlsen, que amenaza las 2 torres, y dama B4 del uzbeko, da jaque, pero no era la mejor opción. Caballo D6 parece lo mejor. En caso de que las blancas capturen una de las torres, pues viene caballo C4, alfil por, dama por, y si el caballo se retira, viene dama por A2. Una posición aquí muy complicada. En esta posición, fíjense que las blancas tienen torre y 3 piezas a cambio de la dama. Esto debería ser mucho mejor para las blancas, pero el problema es que el rey la tiene difícil para escapar a los jaques de la dama y probablemente las negras consigan un perpetuo, ya que si el rey se arriesga demasiado, también puede entrar la torre al ataque. En cambio, otra dama B4 jaque, rey D1 de Carlsen, que tampoco acierta, pero es que la mejor jugada era inhumana, ¿no? Rey E2, rey E2 es una jugada muy difícil de hacer para cualquier ser humano, incluso para Carlsen. ¿Por qué? Porque existe la jugada torre F8 y parece que las blancas pierden la oportunidad de capturar una de las torres. El caso es que tras alfil E3, igual las negras siguen en una posición delicada. Si es que la torre se mueve, por ejemplo, para no ser capturada, entonces vendría F5 y este caballo es un verdadero monstruo en esta casilla. En cambio, tras rey D1, bueno, aquí Abdusattorov jugó caballo D6, caballo por F8 de Carlsen, torre por F8, alfil E3 y A5. ¿Qué sucedió tras todo este alboroto? Simplemente que las negras ahora tienen la dama, pero a cambio de torre y 2 piezas blancas. Podríamos decir que materialmente Magnus aumentó un poquito su ventaja, pero tampoco la posición es fácil porque el rey está algo expuesto. Rey E2 por parte de Carlsen, A4 de Abdusattorov. Aquí era mejor H5 atacando por el otro flanco y tras H4, G5. Pero tras la jugada A4, alfil E6 por parte de Carlsen, caballo B5 de Abdusattorov, nueva imprecisión del uzbeko que bueno, no parece tener muy clara aquí la posición de su rival. Quizá lo correcto era caballo C4 y en caso de torre B1, dama C3. No es fácil, esta posición es complicada. Pero tras caballo B5, Carlsen jugó D5, dama B2 jaque, rey F3, el rey se escapa de todos los jaques de la dama, dama por A2 de Abdusattorov que crea un peón pasado, caballo E4 por parte del noruego, G5 del uzbeko, caballo C5 amenazando el ataque doble con jaque, torre D8, torre A1, dama C4, torre FC1 y ahora caballo C3. Bueno, esta jugada sí es un error, parece que bastante grave. Lo correcto era caballo de 4 jaque para eliminar uno de los alfiles. En caso de alfil por, pues vendría dama por, torre por A4 y dama de 2. Las blancas siguen estando mejor, pero bueno, la dama empieza a buscar allí cómo filtrarse en la posición blanca. En cambio, tras caballo C3, bueno, Magnus jugó torre por C3. Nuevamente devuelve quizá material de manera innecesaria, ¿no? Lo más correcto era torre C2, manteniendo al caballo clavado. En caso de A3, viene torre a C1. Y si A2 para intentar coronar, pues entonces vendría D6. Las blancas no tienen apuro, ¿no? Si es que las negras coronan, la casilla está perfectamente vigilada, se amenaza a la dama. Y bueno, va a caer el peón de A2. Aquí ya quizás se acaba la resistencia de las negras. En cambio, tras torre por C3, dama por C3 de Abdusattorov, torre por A4 de Magnus. Y bueno, Abdusattorov jugó G4, intentando quizás sacar al rey a pasear, desviarlo. Pero en realidad H5 era mejor. Ahora sí se amenaza G4 con más fuerza. En caso de cambiar, pues se abre una columna para que la torre pueda entrar a molestar. En cambio, tras G4 jaque, alfil por G4 de Carlsen, torre por D5 de Abdusattorov, caballo D7 jaque, rey C7, caballo B6. Comienza Magnus a marear aquí con sus piezas.
tiene más tiempo, tiene muchas piezas a cambio de la dama. Torre C5 por parte de Abdusattorov y ahora Magnus hace, digamos que la más segura, ¿no? La más sencilla. Torre C4, una jugada fantástica porque, bueno, tras los cambios, las blancas van a tener suficiente material para ganar la partida. Técnicamente, torre A8 era mejor para, en caso de rey por B6, jugar torre C8 y, bueno, las blancas se van a quedar con torre y pareja de alfiles contra la dama. Sin embargo, Magnus decide simplificar aún más la posición. Aquí Abdusattorov jugó torre por C4 y Magnus jugó caballo D5, ¿no? Brillante, ataque doble con jaque, recuperando la dama. Rey D6 por parte de Abdusattorov, caballo por C3, torre por C3 y alfil F5. Tras toda esta secuencia, por supuesto, las blancas se quedan con la pareja de alfiles a cambio de la torre. Y bueno, aquí sí la pareja de alfiles es demasiado fuerte. H6 de Abdusattorov defendiendo el peón, alfil E4 de Carlsen, torre B3, rey E2, torre B2 jaque, rey D3, torre B3, rey D2, rey E7, alfil D5, torre B5, alfil F3, rey F7 y rey C3. Bueno, aquí poco a poco Magnus va a imponer su material y es que aunque Abdusattorov tiene un peón libre, es muy difícil avanzarlo. Rey G7 de Abdusattorov, rey C4 de Carlsen atacando la torre, torre B1, H3, torre 1, alfil D2, torre B1, rey C5, torre B2, alfil C3, torre B1, alfil B4, torre F1, rey D5, torre B1, alfil C3, torre C1, alfil D4. Y bueno, aquí Abdusattorov finalmente decide avanzar su peón de golpe, lo que es un error porque ahora va a caer el peón de F6. Lo correcto era torre 1, evitando que el rey entre a atacar el peón. Y en caso de rey D6, ahora sí B5. La diferencia es que, bueno, el rey no puede llegar rápido a atacar el peón. En cambio, tras la jugada B5, por supuesto, Magnus jugó rey E6 y el peón F no va a poder ser defendido. Torre 1 jaque por parte de Abdusattorov, rey F5 de Carlsen, B4 del uzbeco, alfil por F6 del noruego, rey H7, alfil D5, torre D1, rey E6, H5, F5, torre 1 jaque. Y tras la jugada alfil E5, Abdusattorov decidió abandonar, obviamente porque está completamente perdido en esta posición. Y es que aquí pueden ver la fuerza de los alfiles, ¿no? Recuerden que los alfiles en estas posiciones pueden ser tanto ofensivos como defensivos. Por un lado, mantienen el control para que el peón negro no pueda avanzar y por otro lado, apoyan al peón blanco para que sigan avanzando junto con el rey. Así que en realidad no hay nada que hacer. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular. En este caso el duelo de líderes lo ganó Magnus con un sacrificio de dama realmente fantástico, aunque como vieron quizá algo innecesario. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció el sacrificio de Magnus? En este video no les traigo la tabla de posiciones porque todavía faltan algunas partidas, pero en el siguiente tendrán el resumen de este segundo día de competencia y sabrán cómo quedó el evento, quiénes pasaron a la fase eliminatoria y quiénes quedaron eliminados. Así que muy atentos con ese resumen. De momento, si esta partida les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.